Listo, una disculpa. Les estaba diciendo, en este caso tenemos, por un lado, 4 veces el 2 y por el otro tenemos 2 veces el 3. ¿Qué pasó aquí? A ver, permítanme porque el pizarrón, no sé qué le pasó. A ver, creo que ahí está. Ahí está, listo. Ahora sí, por un lado tenemos estos 4, 2. Y por el otro tenemos estos 2, 3. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí ya no podemos contar cuántas veces tenemos multiplicado un número. ¿Estamos de acuerdo? Porque tenemos dos números diferentes. Por un lado tenemos 2 y por el otro tenemos 3. Entonces ya no podemos contar cuántas veces en total tenemos multiplicado el mismo número. ¿Vale? Entonces aquí ya no podemos sumar los exponentes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo dejamos tal cual está. ¿Ok? Si tenemos dos bases diferentes multiplicándose, entonces lo dejamos tal cual está. Esta ley de sumar exponentes solamente aplica si las bases son iguales. Otro ejemplo. Si tenemos 4 elevado a la quinta por 4 elevado a la quinceava, ¿ok? ¿Qué hacemos aquí? Se suman los exponentes. Así es. En este caso sí podemos sumar los exponentes porque las bases son iguales, ¿ok? En ambos casos, la base es 4. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos el 4 y sumamos los exponentes. ¿Vale? ¿Y cuánto es 5 más 15? 20. 20. Entonces, esto va a ser 4 a la 20. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos lo siguiente? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 2 elevado a la quinta por 2 elevado a la menos 3? ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos un exponente negativo. Ahorita más adelante les voy a explicar qué significa tener un exponente negativo. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Qué pasa si tenemos un exponente negativo? A ver, ¿quién me podría decir qué hacemos en este caso? ¿Se vuelve una resta? Perfecto. En vez de una suma, se vuelve una resta. ¿Ok? Lo que hacemos es lo siguiente. La base sería lo mismo. Ajá, pasamos la base, pasamos el 2, ¿ok? Y ahora, vamos a sumar ambos exponentes. ¿Qué sería? 5 más, ¿y cuál es el otro exponente? Menos 3. Menos 3, ¿ok? Y el menos 3 lo voy a poner entre paréntesis, porque es negativo. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos afuera del paréntesis un signo más, y adentro del paréntesis tenemos un signo menos. Entonces, tenemos que aplicar las leyes de los signos. ¿Qué signo me da como resultado? Más por menos. Menos. Menos, perfecto. Entonces, esto va a quedar como 5 menos 3. ¿Ok? Y 5 menos 3 es 2. 2. ¿Vale? Entonces nos queda 2 al cuadrado. Entonces fíjense que aquí cambió. Teníamos un exponente negativo, entonces lo que hicimos fue restar. ¿Vale? Ya no sumamos, sino restamos. Entonces tengan cuidado cuando tengan un exponente negativo, porque en ese caso lo que hacemos es restar. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta con respecto a esta primera ley? Esta tercera ley, perdón. No. ¿No? ¿Los demás? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? No. No. Ok, ¿seguros? Seguro. Es la tercera, ¿verdad? Tercera ley. Sí, esta es la tercera ley. Así es. Ok, bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a pasar a la siguiente. Ok. En esta tercera ley que acabamos de ver, vimos el caso en el que dos potencias con base igual se estaban multiplicando. Entonces, en la cuarta ley, lo que vamos a ver es qué pasa cuando se están dividiendo.
¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la octava potencia dividido entre 5 elevado a la quinta potencia? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo que vamos a hacer, en vez de sumar exponentes, vamos a restar los exponentes. ¿Ok? Pasamos la base igual. En este caso, la base es 5. Entonces, la pasamos igual. Y restamos los exponentes. Es decir, restamos 8 menos 5. ¿Y cuánto es 8 menos 5? 3. 3. Entonces nos queda 5 a la 3. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos 2 a la quinceava entre 2 al cubo? ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Se pasa Pasamos la la base. base, conservamos el 2 y restamos Menos los 3. exponentes. ¿Ok? ¿Y cuánto es 15 menos 3? 12. 12. 12. 2 a la 12. Entonces nos queda 2 a la doceava potencia. A ver, por ejemplo, si tenemos, vamos a cambiar un poco. ¿Qué pasa si tenemos pi elevado a la décima entre pi elevado a la doceava? Participación. ¿Quién me dice cómo quedaría esto? Se Se pasa pasa a la base de pi La y se base. resta 10 menos 12. Perfecto. Pasamos la base, pasamos el pi y restamos los exponentes. Es decir, 10 menos 12. ¿Y cuánto es 10 menos 12? Menos 2. Menos 2. Entonces nos queda pi a Pi la menos 12. 2. ¿Ok? Fíjense que otra vez ahí tenemos un exponente negativo. Ahorita vamos a ver qué significan los exponentes negativos. No se preocupen. ¿Ok? Ahora, les voy a poner lo siguiente. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, 8 a la cuarta entre 8 a la menos 2? A ver. Por cierto, las participaciones. ¿Quiénes participaron? Daniel. Daniel y fueron más. Andrea. Andrea. ¿Y no hubo una persona más? Alonso. Alonso. Perfecto. Ok, a ver, ¿qué pasaría aquí? ¿Cómo haríamos esto? Se pasa la base y... Se aplica la ley de los símbolos, ¿no? Ok, perfecto. Pasamos la base, pasamos el 8. ¿Y El qué 4 más? sería positivo y el 2 sería negativo. Ok, pero aguas, ¿cómo nos quedaría? El menos Restamos los 2 se pone exponentes. entre paréntesis. Perfecto. 2, ajá. Muy bien, perfecto. Restamos los exponentes, ¿no? Ponemos 4 menos. Menos, entre paréntesis, menos 2. Así es. ¿Ok? Porque tenemos que restarle el exponente de abajo. El exponente de abajo es menos 2. ¿Ok? Y después, ¿qué hacemos? Aplicamos las leyes de los signos. ¿Qué signo me da como resultado menos por menos? Más. Más. Entonces, ¿cómo nos queda? 4 más 2. ¿Y cuánto es 4 más 2? 6. 6. Nos queda 8 a la 6. ¿Ok? Entonces, cuidado. Cuando tengan un exponente negativo abajo, ¿ok? Tienen que tomarlo en cuenta aquí. Tienen que ponerlo acá con todo y signo. ¿Vale? Tienen que restarlo con todo y signo. ¿Ok? Ahora, quiero explicarles por qué pasa esto de la resta. Entonces, vamos a ver, para no dejarlos con la duda. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos 2 a la 5 entre 2 a la 3? Vamos a desarrollar estas dos potencias como multiplicaciones. ¿Qué significa 2 a la 5? 5 veces 2. Perfecto, multiplicamos 5 veces el número 2. 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2, 2 por 2. Ahí está. ¿Y qué significa 2 a la 3? 2 3 veces 3. Así es. Ok. Ahora vamos a recordar una de las propiedades que vimos
en la segunda clase, si no me equivoco. ¿Qué pasa cuando tenemos un número dividido entre sí mismo? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos justamente... Ya el resultado 1, Así es. Si tenemos 2 entre 2, por ejemplo, el resultado es 1. 1. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos 2 entre 2, 2 entre 2 y 2 entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a dar como resultado este primer 2 entre 2? 1. 1, así es. Luego, el segundo 2 entre 2, ¿qué nos va a dar? 1. 1. Y el tercer 2 entre 2, 1. 1. ¿Ok? ¿Y cuántos 2 nos sobraron? 2. 2. 2. Entonces los volvemos a escribir. ¿Ok? Ahora, voy a borrar esto de acá, me está estorbando. Fíjense, estamos de acuerdo que estos unos no nos van a hacer nada porque están multiplicando. ¿Cuánto es cualquier número multiplicado por 1? 1. 1. No, cuidado. ¿Cuánto es Da cualquier número? resultado igual. Así es, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si tenemos estos 2 que multiplican a estos unos? El Se vuelven mismo, ¿no? ¿Qué pasó? El mismo resultado. Así es, nos va a dar el mismo resultado, ¿estamos de acuerdo? Recordemos que el 1, cuando multiplica, no hace nada. ¿Ok? Nos devuelve el mismo resultado. Entonces, ¿qué nos va a dar aquí? 2.2. 2 por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto cómo lo escribimos como potencia? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué hicimos con los exponentes? Para que nos diera esto. Se dividieron y se separaron. No, no se dividieron. Se restó. Se restaron. Así es. Restamos 5 menos 3. ¿Ok? Y nos da como resultado 2. Este 2 acá. Entonces, bueno, para que vean qué es lo que pasa, para que vean por qué se restan los exponentes, pues es por esto. ¿Ok? Porque nos quedan números divididos entre sí mismo. ¿Y cuánto nos da cualquier número dividido entre sí mismo? Nos da 1. ¿Ok? Entonces, es por eso que únicamente nos quedan unos cuantos números ahí. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la razón por la cual se restan los exponentes. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta respecto a esta ley? ¿Hay alguna duda respecto a esta ley? No. ¿Ok? ¿Se entiende que se tienen que restar cuando las potencias se están dividiendo? Que los exponentes se restan cuando las potencias se están dividiendo. ¿Ok? A ver, por ejemplo, si les pongo 5 a la 20 entre 5 a la 30, ¿qué hacemos aquí? Ponemos la base igual y restamos los exponentes. Perfecto. Pasamos la base igual, pasamos el 5 y restamos los exponentes. ¿Ok? ¿Y cuánto es 20 menos 30? 10. Menos 10. Menos 10. Menos 10. Así es. ¿Ok? Entonces, bueno, recuerden, cuando las potencias se están dividiendo, los exponentes se restan. ¿Vale? Ahora, la siguiente ley que les voy a enseñar justamente nos habla de las potencias negativas. Entonces, vamos a ver qué significa tener un exponente negativo. Porque a lo mejor como que no queda tan claro, ¿no? ¿Qué significa tener 5 a la menos 10? Entonces, vamos a ver qué significa eso. Esta sería la quinta ley. Así es. ¿Ok? Entonces, esta ley nos habla de los exponentes negativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos 2 a la menos 5? Ok. El hecho de que un exponente sea negativo
significa que lo vamos a pasar para abajo. ¿Ok? Vamos a pasar la potencia para abajo y ahora el exponente se va a volver positivo. En este caso tenemos 2 a la menos 5. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a escribir la base igual y ahora el exponente va a pasar positivo. Entonces, si tenemos menos 5, ¿cómo pasaría? 2 a la quinta. Así es. ¿Ok? Y aquí arriba vamos a escribir un 1. ¿Vale? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos un exponente negativo. En este caso teníamos el menos 5. ¿Ok? 2 a la menos 5. Entonces, lo que hacemos es bajar la potencia y cuando la bajamos, el exponente se vuelve positivo. ¿Ok? Y arriba ponemos un 1. Entonces, por ejemplo, si tenemos 5 elevado a la menos 4, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo. Tenemos un exponente negativo, en este caso tenemos menos 4, entonces vamos a bajar la potencia. Bajamos la potencia, bajamos el 5, ¿ok? Y ahora el menos 4, se va a volver positivo. Entonces lo vamos a poner como 5 a la 4. Y arriba ponemos un 1. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos un exponente negativo, esto significa que tenemos que bajar la potencia. Y cuando bajamos la potencia, el exponente se vuelve positivo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Pues realmente esto es por definición, ¿ok? Porque así se definió. O sea, se definió que cuando tenemos una potencia negativa, significa que la potencia pasa para abajo con el exponente positivo. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos 6 a la menos 7? ¿Cómo escribimos esto? Se baja la base, Se baja la potencia. se vuelve potencia positiva. Ok, entonces, ¿cómo quedaría? 6 Se queda más 6, 7. 7. 6 a la 7. ¿Y arriba qué tenemos que poner? 1. 1. 1. ¿Ok? Y listo, ahí está. Entonces, bueno, lo pueden ver como que al exponente no le gusta estar negativo arriba, entonces tiene que bajar para volverse positivo. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos pi a la menos 5, ¿cómo escribimos esto? Se pone pi y el 5 se vuelve positivo, ¿no? El exponente Perfecto, pero ¿dónde? ¿Dónde lo abajo. escribimos? Abajo. Perfecto. Se pone 1. Así es. Abajo escribimos el pi y el exponente se vuelve positivo. Y arriba le ponemos un 1. ¿Ok? Y bueno, si se fijan, ahora sí esto ya tiene sentido, ¿no? ¿Qué significa tener pi a la 5? 5 veces pi. Así es. Entonces aquí abajo nos va a quedar pi por pi por pi por pi y por pi. Pi. ¿No? Entonces ahora sí tiene sentido. Ya sabemos que entonces la potencia está abajo, ¿no? Las multiplicaciones van a estar abajo, ¿vale? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos, vamos a poner 15 elevado a la menos 6? ¿Cómo escribimos esto? Se Se pone baja la en 15. Perfecto, bajamos el 15 ¿y qué más? 6. Más Se pone 6. Y el 6 lo escribimos positivo. ¿Y arriba qué ponemos? 1. un 1. Sobre 1. Perfecto. Y listo. ¿Ok? Entonces, eso significa una potencia negativa. Una potencia negativa significa que realmente la potencia está abajo. ¿Ok? Está dividiendo. ¿Vale? ¿Se entiende esta propiedad? Esta ley, perdón. Sí. 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 ¿Hay alguna pregunta respecto a esta ley? No. No. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, vamos a regresarnos acá. Ya con esta ley que acabamos de ver, entonces, ¿qué significa tener 5 a la menos 10? Sí. 5 1 sobre decíamos. menos. A ver, ajá, por ahí alguien ya me estaba diciendo la 5, respuesta. 10 1 positivo. sobre 5, 10. A la 10. 1 sobre 5 a la 10. ¿Ok? Recuerden que cuando tenemos un exponente negativo,
Bajamos la potencia y el exponente se vuelve positivo. ¿Ok? Por ejemplo, acá. Pi a la menos 2. Entonces, ¿qué significa pi a la menos 2? 1 sobre pi al cuadrado. Así es, Positivo. 1 sobre pi al cuadrado. ¿Vale? Entonces ya tiene sentido eso de tener exponentes negativos. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta respecto a esta ley? No. Ok, entonces a ver, vamos a hacer una breve recapitulación. Cuando tenemos dos potencias de bases iguales multiplicándose, los exponentes se suman. ¿Ok? Esta fue la tercera propiedad que vimos. Tenemos dos potencias de bases iguales multiplicándose, los exponentes se suman. Ahora, si tenemos dos potencias de bases iguales dividiéndose, los exponentes se restan. Resta. ¿Ok? Y una potencia negativa significa que bajamos la potencia con el exponente positivo. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Existen las sumas y restas en exponentes? ¿O sería lo mismo que la división y la multiplicación? ¿A qué te O sea, refieres? ahí van juntos. Por ejemplo, Por ejemplo, que sea, o sea, sí, por ejemplo, 5 a la 10 más 2 a la 10 igual. ok, bueno, pues sí, ¿no? Sí podemos hacer esto, solamente que aquí no hay ninguna ley que nos ayude. Ah, sí, ok. ¿Ok? Sí, porque, por Entonces ejemplo, sería ¿qué la significa? suma igual. Ah, ¿Mande? perdón, 5 a la 10 igual. Sería una suma de 5 a la 10 más 5 a la 10. Ah, ok, por ejemplo, 5 a la 10 más 5 a la 10. Sí, Ok. Ok, a ver, este es un poco más complicado. Vamos a ver si se los logro explicar. Vamos a regresar un poco a la propiedad distributiva. ¿Ok? Ustedes se acuerdan que vimos una propiedad que involucraba a la multiplicación y a la suma. Por ejemplo, ¿qué pasaba si teníamos 2 que multiplica 5 más 7? ¿Ok? ¿Se acuerdan de esta propiedad? ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba aquí? Se resolvía primero el paréntesis. Multiplicar. Ok, bueno, esa es No, primero, es sí, una sí, manera, sí. ¿no? Resolver primero el paréntesis es una manera. Pero la propiedad distributiva lo que nos decía es que este 2 multiplica tanto al 5 como al 7. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? pues primero se resuelve el paréntesis o se puede hacer el 2 por 5, después el 2 Ok. por 7. Perfecto. Multiplicamos el 2 por el 5 y le sumamos el 2 por el 7. ¿Ok? Entonces, multiplicamos el 2 por ambos numeritos que están adentro del paréntesis. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Ahora, quiero que lo vean al revés. Vamos a ponerlo al revés. ¿Qué pasa si tenemos 2 por 5 más 2 por 7? Véanlo al revés. Estamos acá, partimos de aquí y vamos para el otro lado. ¿Ok? Vamos de derecha a izquierda ahora. ¿Cómo podemos escribir esto, entonces? A ver, ¿quién me dice? Se reduce. No, lo único que tenemos que hacer es ahora verlo al revés. ¿Ok? Estamos aquí, en la derecha, y ahora vamos a la izquierda. Vamos a hacerlo al revés. ¿Qué hacemos aquí? Como tienen el mismo multiplicador, se pone ese primero. Perfecto. Como tienen el mismo número multiplicándose, ¿ok? Tiene 2 y 2. Lo que hacemos es poner el 2 y entre paréntesis, ¿qué escribimos? El 5 más 7. El 5 más 7. Perfecto, ok. Lo que hicimos fue lo mismo, nada más fuimos al revés. Ok, estábamos aquí y ahora lo escribimos así. ¿Vale? Fíjense.
¿Sí? ¿Vamos bien aquí? Sí. Sí. Ok, lo único que hicimos es ir al revés, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hicimos? Teníamos un número en común que estaba multiplicando tanto al 5 como al 7. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo pusimos afuera, ¿vale? Y adentro del paréntesis escribimos el 5 más 7. Esto es lo que se conoce como factorización, ¿vale? Entonces, a ver. Una vez visto eso, ¿estamos de acuerdo que aquí, en ambos casos tenemos 5 a la 10, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Entonces, ese numerito está en común en ambas partes. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Pasar la base. ¿Cómo? Pasar Pasar la abajo el base. 5. Ok, no. Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Aquí teníamos un 2 en ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo pusimos afuera del paréntesis y adentro escribimos el 5 más 7. ¿Ok? Entonces, aquí fíjense, tenemos 5 a la 10 en ambos casos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasaríamos el 5 Y entre paréntesis, digamos, 10 más 10. y entre paréntesis 10, Entre paréntesis, ¿qué escribiríamos? 10 más 10. 10. No, cuidado. 10. ¿Sería el 5 igual a la 10? No. No. Ok, vamos a ver. Tendríamos 10 para multiplicar el 5 a la 10 por el 10. No, vamos a ver, con calma, ¿ok? Estamos de acuerdo que aquí podemos poner un 1 multiplicando, ¿ok? Porque cualquier número multiplicado por 1 es el mismo número. Entonces, no importa si yo pongo un 1 multiplicando ahí, a ambos numeritos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, perfecto. Entonces, a ver, si ya pusimos el 5 a la 10 afuera del paréntesis, adentro, ¿qué tendríamos que poner? 1 y 5 Ok, 1 más ¿qué? más 1. Exactamente. ¿Ok? Fíjense, es lo que hicimos aquí. Aquí pusimos el 2 afuera del paréntesis. ¿Y adentro qué pusimos? El 7. 5 y 7. 5 y 7. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. ¿Ok? Si afuera del paréntesis ya pusimos el 5 a la 10, ¿ok? Entonces, adentro, ¿qué vamos a poner? 1. El 1 más 1. ¿Ok? ¿Y cuánto es 1 más 1? 2. 2. Y listo. Ya está. ¿Ok? Únicamente nos queda 5 a la 10 por 2. Y ya. Párale de contar. A ver, la clase ya se va a terminar. Si gustan, la siguiente clase retomamos esto y lo vemos más a fondo. ¿Vale? Por si quedó alguna duda, no se preocupen. Lo retomamos. ¿Ok? Nada más acuérdense que quedó esta duda y lo vemos más a fondo. ¿Ok? Las potencias. Sí. La Nada más última ley. acuérdense que nos quedamos aquí con esta pregunta. Eso ya sería factorización. Sí, esto se le llama factorización. ¿Ok? Lo vamos a ver un poco más a fondo para que quede bien claro. ¿Ok? Factorización La de quinta potencia. ley. Profesor, Factorización, así ¿iba nada a más. mandar el pizarrón? Sí. Sí, yo se los mando, ¿vale? La Pues nada más quinta acuérdense ley. que nos quedamos en esto para retomar esta duda en la siguiente clase. Entonces nos La quinta quedamos ley. viendo esto de factorización. ¿Ok? Gracias, profesor. Sale. Entonces, la siguiente clase retomamos esta duda. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Muchas gracias. Buen fin. Cuídense. Igualmente, profesor, hasta luego. Participación.